cómo entender lo que está pasando. Y cómo dar, la gente pregunta, la gente le pregunta a uno, bueno, ¿y cómo explicamos esto? ¿Por qué sucede esto? Mucha gente se pregunta, ¿y por qué Dios permite esto? ¿O fue que Dios lo envió? Dios envió esto como un castigo para la humanidad o lo permitió o fue que esto se le salió de las manos a Dios. ¿Cómo entender y dar respuestas a lo que sucede entonces y a lo que nos está sucediendo a nosotros? Y muchos, pues en estos momentos ven en la Biblia un recurso para comprender los nuevos eventos que suceden. Y digamos que eso no está mal. No estoy diciendo que tratar de entender bíblicamente lo que está sucediendo esté mal. De alguna manera es natural tratar de entender y buscar respuestas a las cosas, a lo que nos sucede. Entonces, mucha gente en estos momentos y a través de la historia, en los eventos ha tratado de darles explicaciones bíblicas. Bueno, esto en algún momento decía esto, entonces de más que se cumplió esto, o este evento es muy similar, entonces esto es lo que sucede. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando sucedió el evento de las Torres Gemelas hace unos años, casi 20 años, algunos empezaron a buscar algunos textos que hablaban de eso. Y había un texto, no me acuerdo en qué libro, Joel o Oseas, que hablaba de que las dos torres echaban humo. Entonces la gente empezó a decir, mire, si ve, eso estaba escrito en la Biblia, porque es la tendencia del ser humano, es lo que algunos han denominado la cosmogonía, tratar de entender de dónde venimos y por qué suceden las cosas. Entonces, algunos buscaban en esos textos entender. Por ejemplo, en este punto, algunos pastores, hace algunas semanas, un pastor comparó la situación mundial o lo que estaba pasando en la pandemia en Estados Unidos con el edicto de un faraón. Él habló de que se tenían que poner o tenían que hablar frente al tema como si fuera el faraón haciendo un edicto contra la iglesia. Entonces, muchos tratan de asociar eventos de la Biblia y asociar historias frente a lo que está sucediendo. Y yo me he estado preguntando, ¿con qué historia de la Biblia se puede relacionar lo que está sucediendo y lo que nos está sucediendo en este momento? Y hace algunos días estuve hablando con un amigo y estuvimos hablando de este tema y él me compartió una historia que me dijo, a mí me parece que lo que está pasando es muy similar a lo que sucedió en esta historia en Génesis. Y hizo una relación muy interesante y digamos que cuando él hizo eso yo quedé como enganchado en la historia y dije sí, y empecé como a leerla más, a tratar de entender lo que nos está sucediendo a la luz de esa historia. Entonces, ¿qué evento de la Biblia nos puede ilustrar lo que nos está sucediendo en este momento? Y yo quiero ahí que vayamos al libro de Génesis 11, capítulo 1. El libro, perdón, versículo 1, capítulo 11, versículo 1. Y es una historia muy conocida para todos nosotros. Es la historia de la Torre de Babel, que el título es así, la Torre de Babel. Pero es una historia donde uno también ve la intervención de Dios en un mundo que estaba comunicado, pero que a la vez estaba confundido. Y las similitudes entre este mundo de la Torre de Babel y y el mundo en el que nosotros vivimos son muy interesantes y quiero que los miremos en esta mañana porque de alguna manera, aunque no estoy diciendo que lo que sucede siempre va a tener que compararse con algo que ya sucedió en la Biblia, pero estas historias nos ayudan a entender mucho de lo que sucede en la humanidad y de lo que ha sucedido a través de la historia de la humanidad. Entonces, Génesis 11, capítulo 11, versículo 1, dice así. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Miren lo interesante de estos primeros versículos. Había un tiempo en donde todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras, o sea, se comunicaban completamente y emigraron hacia el oriente. Y versículo 3, comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esta región se usaban los ladrillos en piedra en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Estoy usando la nueva traducción viviente por si se están preguntando cuál versión es. Versículo 4. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Aquí ellos tienen un plan claro y dicen, hagamos esto, esto nos va a hacer famosos y nos va a evitar
y va a evitar que nos dispersemos por el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Y uno lee esto y uno dice, pero pues eso no está mal, que la gente esté unida. De hecho, el Señor nos llama a vivir en unidad, ¿o no? Y nos llama a estar unidos y a ser un mismo cuerpo. Porque aquí el Señor ve esto y dice, después de esto, dice el Señor, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor dispersó, y esta palabra es muy interesante porque ellos construyen la ciudad. De hecho, el proyecto, más que la torre, es la ciudad. Y ellos construyen la ciudad y la torre para no ser dispersados por el mundo. Y el Señor hace lo opuesto a lo que ellos, o digamos que hace lo que ellos, a lo que le tenían temor, y es dispersarlos. De esta manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Esta es una historia, Génesis nos está contando de dónde venimos y por qué de alguna manera vivimos en el mundo que vivimos y de alguna manera, no científicamente, pero nos trata de explicar por qué hay tantos idiomas, por qué sucedió todo esto. Y esta es la historia donde donde digamos, no podemos entender por qué hay diferentes idiomas y diferentes culturas en la Tierra. Pero yo quisiera centrarme en algunas cosas que son muy interesantes de este texto. Miren lo interesante de esto. ¿Cómo eran los habitantes de esta historia de Génesis 11, de la Torre de Babel? Y varias características que son bien peculiares. Primero, era una gente que hablaba un mismo idioma. Todos hablaban el mismo idioma. Y esto, pues, quiere decir que no habían barreras en la comunicación entre ellos. Todo estaba a la mano y básicamente no habían barreras para comunicarse. O sea, tenían el mismo idioma, se podían comunicar unos con otros en todo momento. Y esto es muy interesante porque si ustedes piensan, el mundo en el que nosotros estamos, de alguna manera, ya está superando esa barrera del idioma, de muchas maneras. Ya hay mucha gente que habla diferentes idiomas, hay traductores, pero hay otras maneras de comunicarse que no requieren ni siquiera, hay otros idiomas que nos hemos inventado para comunicarnos. Entonces, por ejemplo, muchos jóvenes, y ustedes mismos los han usado, hay un lenguaje hoy en día que es el lenguaje de los emoticones, y la gente se comunica a través de emoticones. Y significa lo mismo acá que en la China o en cualquier parte del mundo. De alguna manera, es un mundo donde podemos decir que hablamos idiomas similares y ya no hay tantas barreras de comunicación. Entonces, lo primero que nos cuenta el texto es que hablaban un mismo idioma. Lo segundo es que estaban unidos. Eran los habitantes que estaban completamente unidos. De hecho, el Señor mismo, cuando desciende, que esto es muy interesante, el ser humano quería subir al cielo y, digamos, hacer una conexión con el cielo, pero el Señor en la historia desciende a mirar al ser humano. Y ve en ellos, en el versículo 6 dice, la gente está muy unida y lo que se propongan en este momento lo van a lograr. Y esto nos muestra que era una generación, un pueblo en las cuales no habían fronteras, eran emprendedores, eran capaces, eran inteligentes y tenían planes comunes y estaban unidos frente a lo que querían hacer. Entonces, digamos que esto también, uno pensando en esto, piensa también en un mundo de alguna manera que todo el mundo va hacia el mismo lugar. Así, digamos, no haya la unidad que había acá, pero hay una unidad, digamos, en algunos países económica, hay una unidad política en muchas cosas. Entonces, ellos estaban unidos y es una característica que uno a veces dice, pero pues eso no es tan malo, porque si estaban unidos, pues somos llamados a la unidad. Pero el Señor reconoce que esta generación y que esta gente de Babel estaba unida. Lo tercero es que tenían tecnología de punta y además era, o sea, una tecnología costosa, porque en esa época construían eran con piedras. Y digamos que la forma de hacer construcciones en este tiempo eran juntando piedras y construyendo con piedras. Pero aquí
ellos, el texto nos cuenta, porque aquí tuvieron que haber pasado muchos años, miles o cientos de años, pero aquí dice que ellos dicen, hagamos ladrillos, y empezaron a construir ladrillos porque en el lugar en donde estaban era difícil construir piedras, entonces tenía, o encontrar piedras, perdón, entonces tenían que ir a otros lugares muy lejanos y traer piedras, pero ellos empiezan a desarrollar tecnología que los lleva a hacer ladrillos con la tierra que había ahí, con la arcilla, con los elementos, y los cosían y empezaron a desarrollar una tecnología que les permitía construir rápidamente, que les permitía avanzar rápidamente, y era la construcción, y era, digamos, la creación de estos ladrillos. Entonces, no ve también una generación en Génesis 11, una generación que estaba muy avanzada a la época, que tenía una tecnología de punta, que tenían aún los recursos para hacerlo, porque no era económico hacerlo. Tenían los recursos, tenían la tecnología, tenían la capacidad, estaban unidos, hablaban el mismo idioma, tenían eso. Y digamos que esto también se asemeja un poquito a nuestra generación, una generación que pues es una generación completamente tecnológica, supremamente informada, que digamos la tecnología ha llegado a tener unos precios asequibles a casi todo el mundo tiene celulares, y no cualquier celular, celulares inteligentes, computadores. Yo sé que muchos de ustedes, digamos, se acuerdan de momentos de pronto en la universidad. Yo me acuerdo en la universidad que pensar en tener un computador portátil era imposible, y uno tenía que ir a la universidad a trabajar en los computadores de la universidad. Pero hoy en día en una casa hay dos, tres computadores portátiles. Entonces, digamos que vivimos en un mundo completamente también tecnológico, y que es accesible a pesar de que en algún momento fue costoso. Y lo último que uno ve en el texto en esta generación es que tenían un plan y una meta clara. Sabían lo que necesitaban, lo que querían. Ellos dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre. Y era un plan claro para ellos. Y digamos, en esa época, las torres era algo que se llamaba los sigurats, que era un lugar que ellos entendían, en donde eran como unas torres con escaleras, donde ellos entendían que podían acceder de alguna manera. No era muy alta para los términos nuestros, pero ellos lo veían, pues para esa época eran, digamos, superestructuras, pero eran lugares donde el cielo y la tierra se conectaban, y donde eran de alguna manera plataformas en las que los dioses podían descender a la tierra a estar con ellos. Entonces, era una conexión espiritual que ellos querían buscar a través de estas torres. Entonces, miren estos cuatro elementos tan interesantes. Hablaban un mismo idioma, estaban unidos, tenían tecnología de punta y tenían planes y metas comunes. Y yo quisiera simplemente que ustedes pensaran en cómo se parece esta generación a la nuestra, cómo se parece este mundo de Babel al mundo en el que nosotros estamos. Pero ¿cuáles eran las motivaciones de ellos para hacer esto? ¿Cuáles eran las motivaciones de ellos para hacer la ciudad y para hacer esa torre? La primera motivación era alcanzar la fama. Esa fue la primera motivación que ellos determinan cuando dicen, esto nos hará famosos. Ellos querían alcanzar el reconocimiento, la fama. Y esto habla mucho de la ambición humana. La ambición humana desmedida tomaba la vía contraria a las intenciones de Dios. Es una generación que tenía una ambición increíble por ser reconocida, por ser famosa. Y esto nos recuerda que todo intento de alcanzar fama por orgullo y arrogancia constituye, en definitiva, una usurpación de la prerrogativa divina. Esto nos recuerda que siempre buscar la fama, el reconocimiento por orgullo o arrogancia propia está en contra de lo que Dios ha determinado desde el principio. Y ellos, esta generación, con todo lo que les mencioné antes, unidos, tecnología, planes claros, un mismo idioma, se comunicaban, una muy buena comunicación. Lo que buscaron fue alcanzar la fama y el reconocimiento, ser reconocidos, ser recordados. Y por eso deciden emprender este proyecto de construir una ciudad y de construir una torre. Entonces, la primera motivación que ya uno ve que está contraria a la voluntad de Dios era ser reconocidos y alcanzar la fama. Pero lo segundo que ellos buscan es autonomía, ser autónomos, autodependientes. De alguna manera, lo que ellos buscan a través de la construcción de la ciudad es evitar ser dispersados, es estar todos concentrados en un lugar. Es de alguna manera
tener una seguridad hacia el futuro. Crear una ciudad para ellos era un lugar donde se proveyera todos los recursos necesarios para vivir en autonomía, digamos, tener total independencia de Dios. Y ese fue el deseo del ser humano desde el principio. Génesis 3 es el relato de la decisión humana de la autonomía. Yo no necesito de Dios. Y esa es la mentira que el diablo nos mete a todos nosotros. Ustedes no necesitan de Dios. Es más, ustedes pueden ser como Dios. Ustedes pueden ser independientes. Ustedes pueden ser autónomos. Pero la intención de Dios en Génesis no había sido que el ser humano, no era que el ser humano fuera autónomo, sino que el Señor le da el llamado al ser humano, a Adán y a Eva, de que sean fructíferos, que se multiplicaran, que llenaran la tierra y que la sometieran, no que se concentraran en un lugar para ser poderosos. Entonces miren estas dos motivaciones de esta generación: alcanzar la fama y alcanzar la autonomía. Eso es lo que ellos digamos, pensado o sin pensarlo, deciden hacer cuando empiezan a construir la ciudad y la torre. Y aquí quisiera volverles a preguntar, ¿qué tanto de estos rasgos vemos en nosotros? ¿Qué tanto nos parecemos nosotros, esta generación, a la generación de Babel? Y yo cuando leía esto, por eso les decía que yo había quedado como enganchado con esta historia, porque la verdad, yo vi tantas similitudes. Todos vivimos en un mundo muy parecido, nos comunicamos. Miren, por ejemplo, esto. Aquí hay personas en todo el país y creo que hay personas hasta de otros países conectados en un mismo lugar en este momento. Esto para nosotros, digamos, es aburridor a veces una reunión de Zoom, otra reunión de Zoom, otra cosa de estas. Pero ¿se imaginan hace 100 años qué pensarían nuestros abuelos de que algo como esto pudiera pasar? Yo me acuerdo estar muy pequeño viendo películas donde hablaban por un celular y se veían o se veían por el reloj y uno decía, eso es increíble que algún día pase. Y hoy en día lo tenemos, lo tenemos todos los días. Es más, a uno le timbra, a mí por ejemplo me timbra mi mamá o mi abuela muchas veces en el día para hacer videollamadas y yo digo, ay, no, otra, no, qué pereza, porque eso es parte del mundo en el que estamos. Cosas que damos por sentado, es nuestro mundo. Nos comunicamos con cualquier persona del mundo. Muchos de ustedes tienen hijos en otras partes del mundo y se llaman todo el día, se hablan, cómo están, como si estuviéramos en el mismo lugar. Entonces, eso ha generado una idea de una falsa unidad, digámoslo así, pero estamos unidos en el mundo, con todo el mundo. Tenemos la tecnología, tenemos propósitos comunes, pero la generación nuestra es una generación también como que nos muestra Génesis, porque es que no ha cambiado, buscamos lo mismo, buscamos alcanzar el reconocimiento, la fama, buscamos ser autónomos, tener asegurado nuestro futuro, saber qué va a pasar en los próximos años. Y por eso eventos como estos, como los que estamos viendo nosotros, nos producen tanto temor y tanta ansiedad, porque es que lo que ha generado esto es, ¿y entonces qué pasa con el futuro? ¿Y qué pasa con lo que planeé? ¿Qué pasa con lo que yo pensé? Y entonces nos empezamos a dar cuenta que somos muy parecidos y que tenemos mucho de esta generación todavía. Y que estas historias lo que nos recuerdan es que el mundo es el mismo en muchos momentos y que volvemos a repetir y a vivir las mismas historias. Y yo sé que muchos de ustedes acá, porque yo estuve hace unos mesecitos con ustedes y he estado en algunas reuniones con Manuel. Muchos de ustedes son pastores y líderes de iglesias y de ministerios. Y la pregunta que quisiera hacerles esta mañana también a ustedes es si como iglesia también hemos caído en esta misma trampa. Si como iglesia también hemos caído y como ministerios hemos caído en esta trampa de buscar la fama y de buscar la autonomía, de ser famosos y reconocidos y ser autónomos con poca dependencia de Dios. Porque esa pregunta también me la he hecho yo. Yo también soy pastor de una iglesia relativamente grande en la ciudad. Y me he hecho esta pregunta leyendo esto. ¿Qué tanto como iglesia hemos buscado ser reconocidos por lo que hacemos, por el ministerio, por las cosas? ¿Y qué tanto hemos caído en esa trampa de aún ser autónomos en que con lo que hacemos, pues esto va a funcionar? Hay una frase
de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Francis Chan. Y de hecho, para mí, él es uno de los profetas de este siglo, digamos, profetas en el sentido de que tiene una visión de Dios para la iglesia. Y hay un libro que me parece que si lo pueden leer es muy interesante, se llama Cartas a la Iglesia, no sé si lo han leído, pero es muy bonito, que habla acerca del ministerio de la iglesia y él cuenta su propia historia ahí. Pero Francis Chan en uno de sus libros dice que, que si usted consigue un buen auditorio, un predicador carismático, un buen grupo de música de alabanza, que está casi positivo de que eso se va a llenar, así no tenga el Espíritu Santo. Él habla de que en ese libro que se llama El Dios Olvidado, que es sobre el Espíritu Santo, él dice que muchas iglesias nuestras funcionan por la inercia del movimiento y de lo que hacemos, y que él considera que a veces no permitimos que el Espíritu Santo obre y que esté ahí, y que muchas iglesias pueden funcionar aún sin el Espíritu Santo, el Dios olvidado se llama. Y esto habla aún de la autonomía que hemos nosotros tenido como iglesia, porque de pronto hemos descansado más en los servicios, en el profesionalismo de lo que hacemos, en el montaje de las cosas que hacemos, de los programas, de las actividades, y digamos que eso nos ha llevado de alguna manera a caer también en esta trampa en la que cayeron esta generación de, de Babel. Las orgullosas expectativas humanas quedaron incompletas porque la historia es muy interesante. La ciudad quedó a medio construir y no sería más que una ruina abandonada para recordar la futilidad y estupidez de los propósitos humanos que atentan contra la voluntad de Dios. Miren lo interesante. Ellos querían construir una torre para llegar al cielo y el Señor desciende a verlos a ellos. Y cuando ve algo que no está bien. Ve que el ser humano está cometiendo un error. Ellos construyen una ciudad para no ser dispersados, y lo que el Señor hace es completamente lo contrario, los dispersa a todos. Entonces ahí quedan las orgullosas expectativas humanas y quedan todas incompletas. Una ciudad a medio construir, una torre que nunca se construyó y unas ruinas que recuerdan que los propósitos humanos que no están dentro de la voluntad de Dios siempre van a quedar en ruinas. Ahora, yo quisiera terminar con lo siguiente. Digamos que yo también crecí en una iglesia cristiana y fui parte de la escuela dominical. Y esta es una de las historias que yo leía y yo decía, pero es que yo no veo nada tan malo. O sea, ¿por qué el Señor no permite que ellos hagan esto? Yo veo un grupo de gente unida, yo veo gente con un mismo propósito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el Señor no permite esto? ¿Por qué desciende Dios si el proyecto humano, si este proyecto de construir una ciudad y una torre no parecía tan mal? Y aquí es donde me parece que nos habla del Evangelio y de las buenas noticias a todos nosotros. Dios actúa y desciende a ver al ser humano para evitar una calamidad, porque lo que estaban construyendo ahí ellos era una calamidad, era algo que los iba a autodestruirse, los iba a acabar a ellos mismos. Dios actúa y desciende para evitar una calamidad en el ser humano y en la humanidad. La calamidad de que el ser humano se envaneciera en su propia gloria. La calamidad de que el ser humano perdiera el rumbo en su total independencia de Dios. Y esto finalmente llevaría a la autodestrucción de la humanidad. Y esto, por eso el Señor desciende, por eso Él ve eso y dice, donde ellos sigan y lo que hagan de aquí en adelante, nadie los va a parar. Y ahí el ser humano se hubiera perdido. Esto es un acto de la misericordia de Dios por la humanidad, que haya descendido a ver lo que el ser humano había emprendido y que lo haya detenido. Y esto me lleva a pensar muchas veces que el Señor, de pronto a veces en nuestra vida, ha bajado y ha mirado lo que estamos haciendo y dice, no lo hagas. Y nos corta y nos quita y nos parece un castigo y nos parece, pero Señor, yo lo quería hacer para esto, para lo otro. Y el Señor dice, no, porque esto es para su propia calamidad, es para su propia destrucción. Y esto me lleva a pensar a mí, me ha llevado a pensar a mí, tantas cosas en mi vida, qué cantidad de cosas de pronto he querido yo hacer, o he pensado que es bueno, que es necesario, y el Señor no las ha permitido
para cuidarme a mí mismo, porque lo que el Señor está haciendo acá es cuidando a la humanidad, de que se envanezca completamente, de que en su independencia total se pierda completamente y que se destruya completamente. Y posiblemente esto que nos está pasando a nosotros ahora, posiblemente esta pandemia y todo este tema del virus, posiblemente puede ser, y eso es parte de lo que también he pensado, la gracia de Dios sobre una humanidad confundida en su propia gloria. Posiblemente el parar, el darnos cuenta que no somos tan inteligentes como pensamos, el darnos cuenta que nuestros proyectos, que los planes que hemos hecho no son tan certeros como pensamos. Dios, en su gracia tal vez, ha descendido a una humanidad confundida en su propia gloria de la tecnología, en su propia gloria de sus planes, en su propia gloria de su comunicación, en su propia gloria de querer hacer cosas para ser recordados. Y ha descendido para que en su gracia podamos recordar y aún mirar de nuevo al Señor. Entonces, esto me ha llevado a pensar que posiblemente esto que nos está pasando es la gracia de Dios sobre nosotros, sobre una generación confundida en su independencia y en camino a nuestra propia destrucción. Porque todos ustedes han visto las imágenes de tantos lugares en el mundo donde la naturaleza, perdón, es como si estuviera recuperando la vida. Tantos lugares que antes, yo vi una foto, por ejemplo, en estos días de Santa Marta, y uno siempre veía esas imágenes del mar como café y sucio, y ahora eso parece un paraíso azulito hermoso. Veía en Venecia en estos días cómo estaban entrando peces otra vez a los canales y hasta medusas entrando en los canales de Venecia. Y tantas historias de la naturaleza respirando un poquitico la propia autodestrucción del ser humano. Y ahora quisiera preguntarles a ustedes, aún como iglesia, como ministerios, para hacernos pensar, ¿por qué estamos haciendo las cosas? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Y aquí quisiera hacerles una pregunta a todos ustedes y que ojalá la escriban y que la puedan reflexionar y compartir en algún momento con sus esposas o en sus equipos. Y es, ¿qué mecanismos de evaluación deberíamos aplicar en nuestras iglesias y ministerios para revisar que nuestros programas, proyecciones y actividades no obedezcan a nuestro propio afán por crear fama y reconocimiento? Y esta pregunta me la he hecho yo también. ¿Cómo deberíamos evaluarnos frecuentemente? Les voy a poner la pregunta en el chat para que la tengan ahí. ¿Cómo deberíamos evaluarnos frecuentemente en lo que estamos haciendo? ¿Qué mecanismos en nuestro propio ministerio? Aún en lo que estamos haciendo. ¿Cómo evaluar lo que hacemos, nuestra iglesia, nuestro ministerio, para que nuestros programas, nuestras proyecciones y actividades no obedezcan a nuestro propio afán para crear fama y reconocimiento? Porque no sea que aún tratando de hacer algo bueno, porque uno puede pensar que el hecho aún de construir la torre era algo loable, querían tener alguna conexión con Dios, cualquiera que fuera para ellos en ese momento, y tener algo de espiritualidad, pero aún haciendo eso, se estaban perdiendo, se estaban destruyendo ellos mismos. Y a veces nosotros, como ministros, como pastores, podemos hacer cosas que también parecen ser buenas, pero nos pueden estar llevando a nuestra propia destrucción y el Señor tiene que intervenir. Entonces, yo también he tratado de ver este tiempo y lo que nos está sucediendo, aún como iglesia y como ministerio, como la gracia de Dios sobre nosotros, y que podamos hacer un alto y decir, ¿es esto realmente lo que debemos, por lo que debemos estar viviendo? ¿Es esto lo que debemos estar haciendo? Y evaluarnos muchas cosas y pensar y orar y decir, Señor, ayúdanos entonces a vivir más conforme a lo que tú quieres. Y esto es una historia finalmente que nos habla de la gracia del Señor, que el mismo Dios que descendió en Génesis acá es el mismo Dios que descendió en Jesús para hacernos un par y decir, cuidado cómo va. Venga, yo les ayudo, yo los reubico, yo los reenfoco. Me gustaría entonces terminar orando y poniendo este tiempo delante del Señor y bueno, esperar que el Señor nos haya
hablado esta mañana. Déjenme orar, por favor. Señor, queremos darte gracias por tu misericordia sobre nosotros, por tu bondad. Gracias por permitirme compartir de tu palabra, Señor, porque yo sé que aquí hay personas, ya en algunas caras que he visto, hay personas que yo he visto muchos años sirviéndote y que aún he admirado, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, por sus ministerios. Señor, gracias porque tú nos permites compartir y aprender aún de estas historias y aprender a hacer algunas relaciones con lo que generaciones anteriores también han vivido. Ponemos delante de ti este tiempo. Ayúdanos, Señor, también en medio de esta situación, aunque no podamos entender todo lo que nos sucede y lo que está pasando, pero ayúdanos aún a ver la gracia tuya en medio de esto. Porque esta historia de Babel no es la historia de un Dios que viene a tumbar caprichosamente los planes del ser humano, sino que en su gracia desciende para que el ser humano no se pierda, para que el ser humano no se envanezca, para que el ser humano no se destruya completamente. Gracias, Señor, porque tú mismo descendiste. Jesús descendió para que nosotros tampoco nos perdiéramos y pudiéramos tener un rumbo claro en la vida. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu misericordia y por tu amor con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.